el segundo tipo de subordinadas sustantivas, continuando con la misma serie que hemos visto ayer. ¿eh? Es decir, vamos a empezar con las subordinadas sustantivas de infinitivo. Las subordinadas sustantivas de infinitivo llevan el verbo de la subordinada, como dice su nombre, en infinitivo. Por lo tanto, van unidas directamente a la principal sin que haya un nexo delante, a diferencia de las que hemos visto antes declarativas, que llevan qué. Son de este tipo. Por ejemplo, pensaba acampar mañana en la ribera del río. ¿Lo veis? O sea, la subordinada sustantiva de infinitivo es acampar mañana en la ribera del río. Y el verbo de la principal es pensaba. Fijaros que el verbo de la subordinada va en infinitivo. Eso nos obliga a pensar en qué es el infinitivo. El infinitivo es el nombre del verbo. Por lo tanto, tiene características como nombre, como si fuera un sintagma nominal, pero a su vez tiene capacidad para desarrollar una estructura oracional cuando lleva sus propios complementos. ¿eh? Fijaros en el ejemplo que hay aquí, en donde pone acampar mañana en la ribera del río. Hombre, esto no lo vamos a decir nunca, porque en castellano no empleamos el infinitivo para hablar, hablamos en verbos conjugados. Pero si tuviéramos que analizar acampar mañana en la ribera del río, primero, esta construcción tiene solo sintagma verbal. Los infinitivos son formas verbales no conjugadas y por lo tanto no tienen sujetos gramaticales. No tenemos que buscar en las frases de infinitivo sujeto. En principio no llevan sujeto gramatical, solo predicado. Y luego ya a partir de aquí, pues el verbo lo marcamos que es el infinitivo y fijaros, en este caso lleva dos complementos. ¿Cuáles son esos dos complementos? Mañana es de tiempo y ahora ¿dónde? En la ribera del río, que será de lugar. Bueno, eso lo he puesto ahí de tiempo, pero es de lugar. ¿Vale? Las subordinadas sustantivas de infinitivo realizan las mismas funciones, o sea, sujeto, complemento directo, complemento de régimen, etc., y en las mismas condiciones y con las mismas pruebas que las que veíamos en el caso de las declarativas del otro día. Vamos a revisarlo para comprobar que son exactamente una distribución idéntica. ¿Os acordáis de la función de sujeto, no? Bueno, pues en este caso, en vez de tener una construcción con que es la que veíamos el otro día, tenemos la subordinada con el infinitivo. Conviene llegar puntual a esa cita. Bueno, pues para demostrar que llegar puntual a esa cita es el sujeto, teníamos una primera prueba que era sustituir por esto y luego ponerlo estas cosas, ¿os acordáis, no? Entonces conviene llegar puntual a esa cita, conviene esto y ahora convienen estas cosas. ¿Lo veis? Con eso demostramos que llegar puntual a esa cita es el sujeto de conviene. Vimos el otro día también una segunda prueba. Para las declarativas, bueno, pues exactamente igual para las construcciones de infinitivo. Conviene llegar puntual a esa cita. ¿Os acordáis de cuál era la prueba? O sea, primero teníamos que poner la subordinada delante y luego ponerle el artículo. Con lo cual nos quedaría una frase del tipo conviene llegar, el llegar puntual conviene. ¿Vale? Cuando podemos hacer estas dos pruebas, estamos sin duda ante una subordinada sustantiva en función de sujeto. ¿Vale? Fijaros y analizamos, por ejemplo, me gusta tener atención en clase. Bueno, tenemos que hacer la prueba, ¿no? Me gusta esto, me gustan estas cosas. Bien, hemos comprobado que ya tenemos la sustantiva como sujeto. En este caso, fijaros cómo el verbo va en infinitivo, por eso estamos hablando de subordinadas sustantivas de infinitivo. Bueno, pues a la hora de analizar, ya tenemos a la sustantiva de sujeto, y si ya tenemos el sujeto, pues tenemos que poner simplemente el predicado. Y luego deberíamos entrar a analizar como predicado el sujeto. Tener el verbo, atención, complemento directo, y en clase le pondríamos como
complemento circunstancial del lugar y ya está. Y luego en la principal, a me le ponemos complemento indirecto y gusta, pues es el núcleo del predicado. ¿Vale? O sea que la forma de analizarlas es exactamente la misma que hemos visto antes. Igual que vimos en las declarativas, hay una serie de verbos principales que se construyen con subordinadas sustantivas de infinitivo en función de sujeto. Verbos de afección, me gusta venir temprano, me molesta tener que recordar siempre las cosas, me agrada veros tan contentas. Ese tipo de construcciones son siempre sustantivas de sujeto. O, por ejemplo, con verbos copulativos, por ejemplo, ¿no? Mirar ahí, si yo digo, es bueno tener, no sé, muchas ganas de hacer las cosas, es muy agradable saber que todo está funcionando bien. O sea, esas son también sustantivas de sujeto. En el caso del complemento directo, ¿recordáis las pruebas del complemento directo? Una era la prueba habitual del directo, que es sustituir por lo. Así que si tuviéramos la frase la gente quiere tener políticos honestos, la prueba sería la gente lo quiere, con lo que demostraríamos que tener políticos honestos es el complemento directo. La segunda prueba la recordáis, sustituir por esto. Y en ese caso, al hacer estas cosas, ver que el verbo no cambia. Bueno, pues la gente quiere esto. Y la tercera prueba, recordar que la hacíamos solo como un ejercicio gramatical, ¿no? El ministerio ha reconocido tener graves problemas. Efectivamente, nadie diría en castellano tener graves problemas de saturación en los juzgados ha sido reconocido por el ministerio, porque es una frase muy extraña. ¿Vale? ¿Cómo analizamos una subordinada sustantiva de infinitivo en función de complemento directo? Pues igual que hicimos en el caso anterior. ¿La gente quiere tener políticos honestos? Bueno, pues sujeto la gente. ¿Quiere tener políticos honestos? Es el predicado. El núcleo, primero nos damos cuenta de que la gente lo quiere, por lo tanto tener políticos honestos va a ser el complemento directo. El núcleo del predicado es quiere y ahora viene tener políticos honestos, que es el complemento directo. Y nos faltaría analizar tener políticos honestos, que sería predicado, complemento directo, etc. ¿Vale? Construcciones habituales con sustantivas de complemento directo se dan en los mismos casos que las anteriores, con verbos como de entendimiento, de lengua o de sentido, de desear. Veo, oigo, deseo tener muchas más cosas, quiero tener no sé qué, espero saber esto. Esas son construcciones siempre de complemento directo. ¿Vale? Bueno, pues nos queda el caso de complemento de régimen. ¿Cuál era la prueba para reconocer el complemento de régimen? Sustituir, sustituir por un pronombre personal o por un pronombre demostrativo. Así que si tuviéramos la frase insiste en recuperar la primera evaluación inmediatamente, pues la prueba sería insiste en recuperar, insiste en eso o insiste en ello, con lo cual demostraríamos que en recuperar la primera evaluación inmediatamente sería complemento de régimen. ¿Cómo analizamos una frase como me conformo con comunicarle el suspenso verbalmente? Bueno, pues primero marcamos el predicado, el núcleo del predicado de la principal es me conformo, porque ese me va con el verbo, es el verbo conformarse. Conformarse con, ahora viene el complemento de régimen, me conformo con esto. Todo esto es el régimen verbal. ¿Qué sintagma es? Preposicional, complemento de régimen, y ahora tenemos que analizar enlace término, y en el término es donde aparece la proposición subordinada sustantiva, o sea que son exactamente iguales a las que hemos visto anteriormente como declarativas. Lo único que cambia es el verbo, que en vez de ir conjugado va en infinitivo. ¿Vale? Lo mismo las vamos a poder encontrar como complementos del nombre, complementos del adjetivo, complementos del adverbio. En este caso tenemos que fijarnos que llevan delante un nombre, un adjetivo o un adverbio.
Por ejemplo, si decimos, tu amigo tenía ganas de pasar inadvertido en la aduana. ¿Cómo analizamos? Bueno, primero marcamos el sujeto, lo que no es el sujeto es el predicado, bien, ¿cuál es el núcleo del predicado? Tenía, y ahora tu amigo las tenía. Luego, ganas de pasar inadvertido en la aduana eso es el complemento directo. ¿Cuál es el núcleo del complemento directo? Pues es ganas. Y ahora, ¿qué le damos a de pasar inadvertido? Bueno, pues sí, está dentro de un sintagma nominal y aquí tenemos el núcleo. Esto que acompaña al núcleo tiene que ser necesariamente el complemento del nombre. Fijaros, este complemento del nombre empieza por preposición, luego es sintagma preposicional, luego hay que analizar el enlace y luego a continuación el término de la subordinada sustantiva y luego ya seguid vosotras y vosotros. El núcleo del predicado de la subordinada es pasar. ¿Qué le daríamos a inadvertido? ¿Os acordáis cómo se llaman estos adjetivos que van dentro del predicado y que se refieren al sujeto? Eso es, se les llama complementos predicativos. Y luego a continuación, donde, en la aduana, pues es el complemento circunstancial del lugar. ¿Veis un poco cómo se hacen estas? Lo mismo exactamente si tuviéramos un caso de complemento del adjetivo. Estoy harto de llamar siempre la atención de los mismos. Bueno, pues en este caso es un síntoma verbal, cuidado, predicado nominal. Si es un predicado nominal, vemos el verbo copulativo y a continuación nos sale el atributo. Como la palabra nuclear del atributo es harto, por lo tanto será un sintagma adjetival. Tenemos que marcar el núcleo y a continuación, si esto es un adjetivo, aquí tiene que venir el complemento del adjetivo, que es un sintagma preposicional. Porque fijaros que empieza por la preposición, ¿no? Bueno, pues le damos enlace, término y ya hemos llegado a la subordinada sustantiva. ¿Lo veis un poco? Y luego tendríamos que analizar el interior de la subordinada sustantiva, es decir, aquí le tenemos que poner otra bandeja más, sintagma verbal, predicado verbal, el núcleo es llamar, siempre complemento de tiempo, llamar la atención de los mismos, complemento directo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues esta es la forma de analizar subordinadas sustantivas de infinitivo cuando son complementos del adjetivo, y si estuviera de complemento del adverbio, fijaros, por ejemplo, estoy cerca o estuvo cerca de obtener el gordo de la lotería. Bueno, pues en este caso, lo mismo. El predicado es nominal, el verbo es de los copulativos, y si el verbo es de los copulativos, al lado debemos esperar, eso es el atributo. Pero fijaros, la palabra cerca no es un adjetivo ni es un nombre, es un adverbio. Por eso hemos marcado aquí debajo sintagma adverbial. Le ponemos el núcleo adverbial y lo que viene a continuación del núcleo adverbial es el complemento del adverbio. Y ya todo lo demás tenemos que hacer exactamente lo mismo. Enlace, término, y ahí es donde nos sale la subordinada sustantiva. Así que, en definitiva, fijaros cómo son construcciones totalmente parejas, totalmente paralelas en castellano, las subordinadas sustantivas que van con el que delante y las subordinadas sustantivas que van con el verbo en infinitivo. Tienen una regularidad absoluta en su distribución, de manera que en español tenemos las dos opciones, o decirlo mediante una sustantiva declarativa o hacerlo mediante una sustantiva con infinitivo. Bueno, pues nada, espero que os haya sido útil, y bueno, que podáis ver esta explicación, que es algo difícil, pues siempre que creáis y que os venga bien. Venga, un saludo, y un abrazo a todos.